Buenas noches. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Que el Señor nos continúe bendiciendo. Es un privilegio estar aquí. Es una gran responsabilidad exponer la palabra. Pero esta noche es la voluntad del Señor que nos reunamos. Y qué buen tiempo nos ha dado, ¿verdad? Estaba lloviendo bastante esta mañana y el Señor de manera maravillosa permitió que llegásemos aquí sin mojarnos, ¿eh? El Señor es bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9. Es la lectura que hemos tenido en esta noche y en esta lectura que vamos a estar hablando con la iluminación y la guía del Espíritu Santo. Mateo 9, vamos a ver el verso 35 hasta el verso 38. El tema es desafiadas a servir, desafío a servir, así que leamos esta porción. Mateo 9, verso 35 al 38. Van a mantener su Biblia abierta en ese capítulo 9 de Mateo. Porque aunque vamos a trabajar con esos versículos del 35 hasta el 38, todo el contexto del capítulo 9 nos va a ayudar para entender lo que vamos a hablar. Mateo 9, 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hablar de servir en esta época que nos ha tocado vivir como iglesia es un verdadero desafío. ¿Por qué? Sobre todo porque vamos a hablar del servicio como enseña nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él es el modelo, Él es el siervo perfecto. Tenemos un solo modelo a imitar y es a Él, para servir. Entonces es un desafío. ¿Por qué en esta época de generación de creyentes es un reto servir al Señor? Bueno, porque vivimos en una época que no estamos exenta de parecernos a la generación de este tiempo. La generación de este tiempo, de esta era, que los sociólogos llaman posmoderna, no quiere sacrificio, no quiere devoción. Y tiene una característica, y es que todo el mundo piensa en sí mismo, en sus circunstancias y en cómo vivir bien, cómo disfrutar la vida. Eso de una manera u otra influye en nosotros los creyentes que aunque no somos del mundo, estamos en este mundo. El sacrificio es para la generación de ahora, no me hablen de eso. Pero el servicio al Señor implica sacrificio, implica devoción y sobre todo amor a Él. Por eso es un verdadero reto, un verdadero desafío hablar de servir en las iglesias locales. Todas las creyentes somos seguidoras de un siervo perfecto. Y somos depositarias del Evangelio. El Evangelio, que lo que quiere decir es buenas nuevas, es la salvación que hemos obtenido por pura gracia siendo pecadoras. Es la revelación de un Dios de amor que envía a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y hemos creído en Él como nuestro Salvador. Somos depositarias de ese Evangelio. Hemos recibido el beneficio de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Y en base a ese beneficio que hemos recibido, los que hemos seguido al Señor tenemos que aprender lo que es el servicio para Él. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan de toda una vida de servicio del Señor. Pero la porción que hemos acabado de leer está en Mateo. El evangelio de Mateo tiene una visión del Señor. Cada evangelio tiene una forma de ver al Señor con un aspecto especial de Él. Mateo tiene un énfasis en el Señor como el Mesías prometido,
el rey de Israel, el prometido a Israel para gobernar y establecer su reino y para liberarlos. Por eso, cuando usted ve en el capítulo 1 de Mateo, se van a dar cuenta que Mateo comienza llamando al Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Mesías prometido para establecer un reino con el pacto davídico para el pueblo terrenal de Israel. Ese Mateo hace ese énfasis. Sin embargo, aquí vamos a ver, y si uno estudia todo el Evangelio de Mateo, que aunque Él viene como el rey y le dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se mantiene sirviendo todo el tiempo. Es algo que es importante ver cuando estudiamos, sobre todo al Señor sirviendo en el Evangelio de Mateo. Los evangelios tienen algo que es importante que siempre veamos cuando lo estudiamos. Revelan la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Hay amigas aquí. Si quiere conocer al Señor Jesucristo, lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Va a revelar las glorias del Señor. Ahora, las glorias del Señor tienen tres aspectos. Él tiene gloria personal. ¿Qué quiere decir eso? Cada evangelio va a mostrar su gloria personal como el Hijo eterno de Dios. Cada cosa que Él hace, cada acto que hace, cada milagro, el Hijo eterno de Dios. Quiere decir que cuando la tierra fue creada, cuando estaba desordenada y vacía, cuando no había luz y a todo era tiniebla, el Espíritu se movía a la faz de las aguas, Él estaba ahí, creando. Dice Pablo en la carta a Colosenses que por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten. Esa es su gloria personal. Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Y va a mostrar, vamos a ver, cuando estudiamos los evangelios, su característica como el eterno Hijo de Dios. Ahora, otro aspecto de su gloria es su gloria oficial. Es el evangelio de Mateo el que hace mucho énfasis en su gloria oficial. ¿Cuál es su gloria oficial? Él vino como el Mesías prometido para establecer un reinado aquí en la tierra. Por eso Mateo hace mucho énfasis de Él como rey. Y sobre todo, cada vez que hacen algunas cosas para que se cumpliesen las escrituras, para que se cumpliesen las escrituras. Vamos a ver más adelante cuando detallemos todo el texto que vamos a estudiar para el desafío. Y el otro aspecto de la gloria del Señor que los evangelios nos presentan es su gloria moral. ¿Qué quiere decir eso? El carácter de Él, cómo Él pensaba, cómo Él hablaba, cómo Él actuaba. Nosotras, las creyentes, tenemos la responsabilidad de que lo hemos conocido como Salvador, pero tenemos que conocer su carácter moral, porque lo que nosotros reflejamos aquí como hijas del Dios Todopoderoso y salvas por Él, es el carácter moral de Él. Cuando Pablo escribe en Romanos 8, 29, dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo nos conoció. Desde antes que naciéramos ya sabíamos que íbamos a ser sus hijas y nos eligió. Entonces Él quiere que cada hijo de Él muestre el carácter moral. No vamos a mostrar la forma física del Señor, no vamos a mostrar su deidad porque Él es Dios, ninguna vamos a ser Dios. O sea, su carácter personal como hijo eterno de Dios, eso no lo vamos a mostrar. Tampoco su carácter mesiánico, porque Él es el único Mesías que establecerá un reino terrenal. Ahora, el carácter moral sí. Y es lo que yo quiero que esta noche, cuando estudiemos todo el texto, nos quedemos bien clara. Vamos a ver el carácter moral del siervo. Porque de Él es que tenemos que aprender para poder servir bien, como Él quiere que sirvamos. Y las reglas las va a dar Él, porque Él es nuestro maestro. Nosotras somos sus discípulas. Y el discípulo aprende de su maestro. Entonces, el carácter moral de Él lo vamos a ver. Cómo habla, cómo trata a las personas, cómo se conduce. Es nuestro ejemplo para seguir. Y lo primero que vamos a ver entonces, tengo 5 puntos para tratar con ustedes esta noche. El primer punto es el Señor Jesucristo, el modelo perfecto. El segundo punto que voy a tratarle ahí, con ese pasaje que tienen abierto en Mateo, vamos a ver al Rey sirviendo. El tercer punto que vamos a ver, la motivación para el servicio.
El cuarto punto, los retos para el servicio. Y el último punto, el quinto, la clave para un servicio eficaz. Para un servicio que verdaderamente tenga buenos resultados. Vamos al primer punto. Creo que por aquí me dijo el hermano que yo puedo cambiar. No cambio. Él está encendido. Sí, ahí sí. El Señor Jesucristo, nuestro modelo perfecto. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, un momento, y esto lo vamos a ver en el capítulo 20 de aquí de Mateo. Vamos allá. Tienen el versículo ahí, el 28. Se le acercó la madre de Jacobo y de Juan y le hizo una petición en el capítulo 20 de Mateo. Está también en Marcos, capítulo 10, pero el capítulo 20. Dice que ella le dijo: Señor, yo quiero que en tu reino mis hijos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. De la copa que yo voy a beber, ustedes van a beber. Y el bautismo por el que yo voy a pasar, ustedes van a pasar. Entonces es a ellos y a todos los discípulos, porque eso causó entre los demás discípulos un malestar, que le dice este verso, el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ahí, si ustedes ven los versos que anteceden al 28, se darán cuenta cómo el Señor de manera sabia, y como solo Él lo sabe hacer, le enseña a ellos la grandeza de un discípulo, la grandeza de uno que le sigue a Él. Miren lo que dice el verso 25. Entonces Jesús llamándolos, porque hubo problema entre ellos, ¿verdad? Con esta petición, todos se sintieron mal porque Jacobo y Juan querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Él le dijo: eso no es a mí dado, sino al Padre darlo. Él le dice, verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y ahí va el verso. Como el Hijo del Hombre, como yo que soy el modelo a seguir, le está diciendo a ellos, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se repite el verbo servir, 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 que en griego aquí es diaconeo. Y cuando se utiliza ese verbo, habla de servicio en las mesas, de ayuda. Lo que el Señor está diciendo aquí, algo muy importante a ellos, la enseñanza es, la grandeza de ustedes está en la humillación. Para servir hay que humillarse. Nadie ha servido más que Él. Nadie se ha humillado más que Él. Él es el modelo perfecto, porque Él, que es el Hijo eterno de Dios, que habita en luz inaccesible, donde ningún ser humano puede entrar, se despojó de gloria y de majestad y se humilló. Tomó un cuerpo con carne y sangre. No tuvo un lugar donde nacer. No tuvo donde recostar su cabeza. No tuvo un lugar donde su cuerpo yacer, la tumba era prestada. Aún en la cruz del Calvario, sus pies no descansaron. Colgaban clavados en una cruz. Por eso, como Él se humilló en un servicio tal y tan profundo, Dios lo ha exaltado a lo sumo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor que está en gloria. El servicio, como Él manda, demanda humillación. Demanda entrega, demanda amor. El motivo por el cual Él se movió a humillarse de esta manera fue el amor. El único motivo verdadero, digno en el servicio, es el amor. Desde antes de la fundación del mundo, Él dice al Padre, me preparaste cuerpo. Sacrificio, ofrenda, no quisiste. He aquí, aquí estoy yo.
Eso se llama humillación total. Por eso le dice a ellos, como el Hijo del Hombre. Está hecho el Hijo del Hombre, está tomando un cuerpo, se limita a un espacio, se limita a sentir hambre, se limita a sentir sed, se limita a todas las limitaciones de un cuerpo humano, siendo el creador de todo. Sufre la humillación y el desprecio de su mismo pueblo. Sufre la burla y el escarnio. Todo por amor a su Padre y amor a cada uno de nosotros. El servicio como el Señor demanda lleva amor ágape, no amor humano. El amor humano natural con el que uno nace, todos los seres humanos tenemos ese sentimiento. Amas si te aman y das si te da. Pero el amor que demanda el servicio y que el Señor mostró, porque Él es nuestro modelo, es el amor que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. Entonces, Él es nuestro modelo. Sigamos entonces y veamos el punto número 2. Vamos a ver al rey sirviendo. Y ahí estamos en el texto, vamos a Mateo capítulo 9, que es el texto que vamos a desarrollar. Él es el Mesías, Él está entre el pueblo de Israel, Él ya está trabajando todo el tiempo. El versículo 35 de la porción que acabamos de leer, de hecho, esta porción que acabamos de leer, 35 al 38, es como un resumen del ministerio de Él en todo el capítulo 9. Por eso le decía, mantenga su Biblia abierta en el capítulo 9. Y aquí vemos que dice, Mateo, el que relata los hechos, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Es importante ver este verbo de recorría. Lo que está queriendo decir aquí es, si uno analiza el verbo en el tiempo en que está, es que continuamente, persistentemente, diríamos que es como que dice, persistía Jesús caminando en todas las ciudades y aldeas. No descansaba prácticamente. Y si ustedes ven todo el capítulo 9, vamos a ver cómo Él estaba mostrando que era el Mesías enviado. Que Él era lo que Isaías había profetizado en el capítulo 53, verso 4. Cuando Isaías dijo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Miren, en el versículo 1 de este capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 8, vemos el poder de Él, sanando un paralítico y sanando el alma de pecado. Le dice al paralítico que llevan cargado, levántate, tus pecados te son perdonados. Está mostrando su carácter como el Hijo eterno de Dios. Él es Dios, puede perdonar pecados. Él es Dios, levanta un paralítico. Y a la vez muestra su carácter de siervo, sirviéndoles. Si ustedes siguen mirando el capítulo, van a darse cuenta, el siguiente versículo, del 9 hasta el 13, Él tiene poder para llamar a los pecadores, pero un poder que asombra. En el versículo 9, Mateo, que relata esto, fue que experimentó ese llamado. Mateo está sentado en el banco de los tributos, cobrando impuestos. Y solamente hubo una sola palabra que el Señor le dijo: sígueme. Dejó el banco de los tributos y lo siguió. Su palabra es poder. Cuando Él le dice sígueme, Mateo le siguió. Luego lo vemos en los versículos que siguen, 10 hasta el 15, sentado comiendo con publicanos y pecadores, sin contaminarse, ellos escuchándole y hablándole. Su poder, ¿para qué? Para llamar a los pecadores. Ahora, si ustedes siguen viendo los versículos, luego del 16 al 17, se dan cuenta cómo Él dice que Él tiene el poder sobre las tradiciones, sobre la ley. Está por encima de la ley, de guardar todos los rudimentos de la ley. Y luego, en los versículos 18 hasta el 26, Él muestra poder sobre enfermedades. Una mujer con un flujo de sangre de 12 años lo toca, inmediatamente cesa el flujo de sangre. Solo con tocarle el manto, el borde del manto. Y luego Él le da vida a la hija de Jairo, que está muerta.
tiene poder sobre la muerte. Muestra que es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Muestra que es el Mesías que está llevando sus enfermedades y muestra que tiene compasión y amor por ello, el siervo perfecto. Entonces, sigamos viendo los demás versículos. Si ustedes ven del verso 27 hasta el versículo 30, el 27 hasta el versículo 30, Él tiene el poder para sanar 2 ciegos. Toca los ojos y la vista le es recuperada. Y luego en el versículo 32 al 33, Él libera a un mudo de un demonio. Él tiene poder sobre los espíritus malignos. Él es Dios. La enfermedad que tenía este mudo no era una enfermedad natural, era una posesión demoníaca. Y Él liberó el demonio que lo tenía mudo y quedó libre, el endemoniado. Pero si uno estudia todo el capítulo completo, se va a dar cuenta, Él está sirviendo. Por eso que el versículo 35, que hemos empezado a estudiar, dice que Él recorría todas las ciudades. El servicio continuaba. A pesar de que, si ustedes se fijan en el verso 34, en el servicio siempre hubo oposición. Y es una de las cosas que tenemos que aprender. Siempre habrá oposición. ¿Qué dice el verso 34 de este capítulo 9? Él está sirviendo, Él da libertad de ese demonio al mudo, Él da salud de sus ojos a los ciegos, y está trabajando, sirviendo. Verso 34 dice: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Instrumento de Satanás, oposición todo el tiempo de Satán. Y entonces atribuyen la obra poderosa que él hace en el poder del Espíritu Santo a que la está haciendo Satanás. Cosa que es un pecado imperdonable. En ese momento fue el pecado imperdonable. Atribuirle al Señor que lo que hacía por el Espíritu Santo lo hacía por los demonios de Satán. ¿Qué aprendemos de esto? En el servicio va a haber oposición. Satanás todo el tiempo estuvo, pero fíjense, el Señor no hizo ninguna referencia a esto. Hermanas, el Señor es Dios. Él conocía los pensamientos de ellos y conocía todo, aunque ella no lo escuchara. Pero él siguió, ¿qué? Trabajando. ¿Qué quiere decir esto? El servicio demanda fidelidad. Ahí ven las características que le puse del Señor para aprender de Él. Amor. Muchas veces Él hacía los milagros, Él sanaba a las personas y no se lo agradecían. Sanó varios leprosos y solo uno le dio las gracias. Cuando estamos sirviendo para el Señor y por el Señor, no esperemos gratitud de hombre. Esperemos la aprobación de Él. Porque el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir. Porque Él dijo también, yo no vine a hacer mi voluntad, sino de la que me envió. Yo gloria de los hombres no recibo. Entonces aprendemos de Él que está sirviendo en amor, con paciencia, humildemente, fielmente. Recorría, seguimos en el verso 35, todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía Él? Es importante ver esos verbos: enseñando, predicando y sanando. Todos esos verbos están en un tiempo presente con participios en presente. Quiere decir, lo hacía continuamente. No era que hoy 2 días lo hacía y 3 días no. Continuamente. Un siervo perfecto. Pero yo quiero que le pongan atención a las prioridades que él tiene ahí en el servicio, en este versículo 35. Primero, ¿qué hacía él? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Si se dan cuenta bien, observan el versículo, se van a dar cuenta. Primero le daba el alimento espiritual y después se preocupaba, ¿por qué? Por la salud física. Nosotros estamos al revés. Nos preocupa más la salud física que la salud espiritual. No podemos hacerlo al revés. En el servicio hay que imitar al maestro.
enseñándole y predicando el evangelio del reino. Claro, él predicaba el evangelio del reino porque estaba entre ellos como judíos y a ellos les tocaba recibir al rey. Nosotras no estamos predicando el evangelio del reino, nosotros estamos predicando el evangelio de la gracia. Por eso comencé diciéndole, somos depositarias del evangelio de las buenas nuevas, la gracia salvadora. Cristo vino y la salvación se obtiene por creer en Él, por fe y por fe solo. Pura gracia, no la merecemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el servicio? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos trabajando? Lo mismo que Él hacía. Vamos a enseñar el evangelio, vamos a predicar y luego nos vamos a preocupar por la salud física y las necesidades materiales. Eso nos enseña el Señor en este versículo. Seguimos con el punto número 3, mis hermanas. La motivación para el servicio. Y eso lo encontramos en el versículo 36. El Señor está trabajando, el Señor está sirviendo. El Señor sabe que hay oposición, pero eso no lo detiene. Él vino para hacer una obra. Él tenía que dar señales de Mesías. Llevaba todas sus enfermedades, sanaba sus dolencias. Él tenía que hacer señales de que era el Hijo de Dios, que podía ¿qué? Perdonar pecados, liberar endemoniados. Eran señales de quién era Él. Él seguía sirviendo. Entonces en el verso 36 dice, al ver las multitudes, quiere decir que le seguía mucha gente. Es un momento, digamos, de cúspide del ministerio del Señor público. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, ¿qué vio el Señor? Él no solamente vio que era mucha gente, porque dice que una multitud, no dice cantidad. Él vio la condición de la gente. Hermanas, la mirada del Señor tiene mayor plenitud de entendimiento y de amor que ninguna otra mirada. Debemos aprender de Él para servir. Debemos aprender a mirar a las personas como Él las ve. Dice que Él miró a esa multitud. Yo creo que algunos son cojos, otros son mancos. No estaba mirando eso. Dice, Él mira a la multitud y tuvo compasión de ellas. Y si seguimos viendo el versículo, vamos a dar cuenta qué fue lo que Él miró en ellos. Miren, tuvo compasión. El verbo compasión ahí está en un tiempo que quiere decir puntual, en el momento. Y esa palabra viene de un sustantivo que en griego se refería a las partes internas del cuerpo. A las vísceras, hígado, riñón, pulmones, intestino, corazón, la parte interna. Esa palabra cuando se usaba compasión, que en griego es un poquito difícil de pronunciar, pero es splaxinosomai, quiere decir profundo, interno. Quiere decir, el Señor, al mirar a la gente, imaginémonos allá, tiene un sentimiento profundo, porque lo que hay aquí es una metáfora. Una metáfora es un lenguaje figurativo. Y lo que está diciendo es que hubo una emoción profunda en su interior cuando los vio. La compasión es un sentimiento donde la persona siente profundamente una identificación con lo que está mirando. Es ternura, es piedad y hasta cierto sentido lástima. Cuando Él las ve, lo que siente es eso. Y miren ¿por qué? Dice el verso 3, Mateo describe, ¿por qué se compadece cuando la está mirando? ¿Qué llevó esa mirada a mirar con amor y tener esa ternura, esa sensibilidad por ellos? Dice el verso 36, porque estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La palabra desamparado lo que quiere decir es fatigada. Si ustedes lo leen en la Nueva Versión Internacional, dice agobiadas. Él estaba mirando el estado del alma. Estaban agobiados, estaban dispersos, quiere decir también decaídas, abatidas. Tenían una religión de muchas reglas. Tenían unos guías religiosos ciegos que no lo estaban guiando bien. Y aunque iban a la sinagoga y leían la Torá, estaban agobiados y cansados. No había libertad.
Lo que el Señor está mirando, hermana, es una multitud. Lo que impresiona del Señor es que con su capacidad como ser Dios podía ver cada alma de esa, llena de necesidades. Tú y yo no podemos ver el alma de nadie. Pero lo que yo quiero que esta noche quede claro a nosotras, para poder servir, sea dentro de la iglesia local, sea los inconversos, hay que mirar con ojos de compasión. Tienes que ver a tu compañera de trabajo o al vecino a que se te acerca, no como lo ve todo el mundo. La fastidiosa que siempre habla mal, no. Ella está atada, agobiada, cansada. El pecado ata. El mismo Señor dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Si hemos sido depositarias de la gracia divina, si hemos sido liberadas por Él, hemos experimentado el milagro que yo digo más grande, que es la salvación de nuestras almas. El haber sido liberadas por Él. Si hemos experimentado eso, entonces tenemos que ver a todos los que están a nuestro alrededor, como lo vio el Señor, con cargas. Aquí llevaban cargas religiosas y no estaban liberados, y los líderes eran líderes ciegos. Entonces dice que utiliza una símil, y dice, como ovejas que no tienen pastor. Cuando una oveja no tiene pastor, no sabe para dónde va. Se extravía, ¿verdad? No llega al redil, es susceptible a ser lastimada y sufre mucho. Así el Señor miró la multitud y así debemos ver a los que nos rodean. Necesitados, agobiados, lastimados por el pecado, presos. Hay un himno que nosotros tenemos en nuestros himnarios. Una de las estrofas de ese himno dice, pensad, pensad la condición del pecador, qué triste es. Qué lleno de dolor, sin luz, sin paz, camina a la eternidad y no conoce el peligro en que está. Una oveja sin pastor no conoce el peligro donde está. Nosotros no vamos a sentir carga de llevar el evangelio, de servir al Señor, si no tenemos compasión. Si no miramos a los demás como el Señor los ve, necesitados del perdón, de la paz y de la libertad que solo el Señor da. Por eso el motivo, lo que motivó aquí al Señor a decirle el texto que ustedes estaban tratando de memorizar, que es el 37, para el cual vamos a entrar, fue que su parte profunda del Señor se conmovieron a ver tantos en esa condición. Mucha gente dice, bueno, pero uno no va a cambiar el mundo. Pero hermana, una sola de nosotras cada día tiene contacto con alguien que está esclavizado. Tu testimonio, diciéndole cómo el Señor te libertó, cambia. Tu testimonio y la palabra que tú le vas a dar, le va a hablar de que el Señor liberta. ¿No te libertó a ti? No puedes decirle a ellos que tu gozo es mayor que el de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Eso es muy importante para dar testimonio en estos días. Entonces, la motivación por la cual el Señor dice todo esto fue la compasión. Una compasión motivada por amor, hermanas. Nos vamos al punto número 4. Está en el versículo 37. En este punto nosotros vamos a ver los retos para el servicio. Ahí está. El Señor les dice a ellos, entonces, ante ese sentimiento profundo que el Señor sintió al ver la condición de esa multitud, el Señor les dijo a sus discípulos, ahí viene la responsabilidad de ellos, como seguidores y de nosotras también, a la verdad, la mies es mucha. Primer desafío, primer reto del Señor. La mies es mucha. La palabra mies en griego es terismo. Significa siega, cosecha, es lo mismo. Cuando la cosecha es mucha, es que hay resultados. Cuando se va a obtener una cosecha, hay que trabajar. Y esto contemplaba la situación real en que estaba Israel en ese tiempo, en aquellos tiempos. En la literatura
de los evangelios, sobre todo Mateo, la mies, la siega, que es lo mismo, la palabra es lo mismo, la cosecha, siempre denota juicio final. Vamos a leer Mateo 13:30 y Mateo 13:39. Mateo 13:30 y Mateo 13:39. Mateo 13:30 dice, el Señor le dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Siega es lo mismo que mies, la palabra terismos en griego. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahí está hablando de un juicio, trigo y cizaña. Leamos el verso ahora del mismo capítulo 13, el verso 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega, la mies, es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Cuando el Señor está diciéndole esto a los discípulos, está diciéndole, es necesario hablarle a esta generación en que ustedes están, porque evidentemente vendrá un juicio por haber rechazado la verdad. Y a nosotros nos dice lo mismo hoy en día. Es necesario predicar el evangelio, es necesario anunciar las buenas nuevas, porque vendrá un juicio el que rechace el evangelio. No es tan sencillo. Todo el que rechaza al Señor Jesucristo vendrá un juicio final y una condenación eterna. Entonces, el Señor está diciendo, hay mucho que hacer. La cosecha es amplia, demasiados cargados y cansados, demasiados atribulados. Necesitan entonces darse cuenta que es mucho el trabajo y que viene porque hay que trabajar, hay que ver cómo ellos llegan al conocimiento, porque vendrá un tiempo en que serán juzgados si no llegan a conocer el evangelio. En el caso de ellos, el evangelio del reino, en el caso de nosotros, el evangelio de la gracia que estamos predicando. Ese es el primer desafío, que la mies es mucha. Por eso necesitaban ellos estar convencidos de que todos esos que estaban mirando, si rechazaban, ¿cuál era el camino? Condenación eterna. Y ese es lo que tenemos que ver cuando vemos a las personas. Si rechazas al Señor, si no acepta el evangelio, mi hermano, mi primo, mi familiar, su destino es condenación eterna. No es un juego. Es lo que enseñaba el Señor y es lo que sigue enseñando todavía. El primer reto entonces para ellos era que la mies era mucha, la siega vendría. Y el segundo reto es que los obreros, pocos. ¿Cuántos eran ellos? 12 y uno no era genuino. Siempre los obreros han sido pocos. ¿Por qué, mis hermanas? Porque al Señor, para hacer su servicio, no lo limita la cantidad. Al Señor le interesa la calidad del servicio. Debemos recordar las palabras que Jonatán, en 1 Samuel capítulo 14, verso 6, le dice a su paje de armas cuando iban a tomar a los filisteos, a luchar. Eran cantidad de filisteos. Jonatán los mira y le dice de lejos, vamos, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para el Señor hacer su obra con uno o con dos. Yo quiero hacerle bien claro esto, porque muchas veces cuando, ay, que tan poquita que somos. Ay, que hay un culto y nomás vinieron 2 o 3. Haz el culto con las 2 o 3. Ay, que vamos a salir, nomás, la mayoría no vinieron. No cuentes como cuenta el hombre. El Señor solo necesitó un Daniel, uno solo, en la corte babilónica, para revelar el plan total de Dios para las naciones hasta el fin. No necesitó 15 jóvenes, uno solo. Cuando Gedeón tuvo que enfrentar a los madianitas, ¿se acuerdan? Jueces capítulo 7, no lo vamos a leer entero, pero podemos ir allá para ver unos detalles de ese momento. Jueces capítulo 7, hay muchas, pero muchas historias en el Antiguo Testamento, que es un principio que debemos recordar.
Para el Señor no es difícil hacer la obra con pocos. Que se nos saque eso de la cabeza. Porque creemos que si no son muchos no va a funcionar. No. El Señor está mirando calidad para el servicio, no cantidad. Jueces 7, del 1 al 7. Ustedes saben, cuando el Señor llamó a Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente. Y no era esforzado ni era valiente. Tenía muchísimo miedo. Pero el Señor lo capacitó para ser esforzado y valiente. Pero cuando ya Gedeón va a lanzarse a luchar con los madianitas, en el capítulo 7 de Jueces, miren, hermanas, había unas cantidades de israelitas que iban. Habían aproximadamente, si ustedes leen aquí, el verso 2 dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora haz pues, verso 3, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Y quedaron 10,000. Y de esos 10,000 le dijo, demasiado. ¿Por qué el Señor quita cantidad? Porque la tendencia nuestra, en nuestra carne, que la tenía Gedeón, la tenemos todos nosotros, es decir, se hizo bien porque habían 50 hermanas. No. Con 300 yo salvo a Israel, para que Israel no crea que fue su mano que lo salvó. Con 3 levanta esta iglesia, con 4 levanta una obra. No necesita 100 mujeres, necesita 4 consagradas que amen al Señor y que entiendan lo que es el servicio por amor al Señor. Que vean al Señor y sus ojos estén puestos en Él, no en el hombre. No espera halago de nadie, no espera reconocimiento ni placas. Sabe que un día pasará por el tribunal de Cristo y solo espera la aprobación de Él. Esas son las que Él quiere para la obra. Miren, mis hermanas, con 300. No vamos a leer todo el capítulo, después en su casa, pero lo conocemos muy bien porque lo hemos enseñado mucho en la escuela dominical a los niños. 300 hombres y no tenían armas en las manos. Una trompeta, un cántaro y una tea. Y el cántaro tenía que romperse cuando la trompeta sonara. Todo tiene un simbolismo espiritual enorme, porque toda la palabra tiene enseñanza espiritual. La trompeta siempre figura de la palabra. Hermana, en el servicio se va con la palabra. El cántaro se rompió, figura del barro. Nosotras somos nada más que cántaros. Pablo dice, somos ¿qué? Llevamos un tesoro en vasos de barro. El evangelio es un tesoro. Pero ese vaso de barro tiene que quebrarse para que entienda que va a hablar, va a predicar, va a servir, pero no con su fuerza. Con el poder que da el Espíritu Santo morador. Entonces sale la luz del Espíritu, sale el carácter de Cristo para servir bien. Entonces, esos son ejemplos que vemos de que siempre serán ¿cuántos obreros? Muchos, pocos. ¿Saben qué? Elías, que fue un siervo del Señor, un profeta valiente, olvidó que para el Señor no es difícil salvar con pocos. En 1 Reyes 19 no lo vamos a leer, en el versículo 18 en adelante, Elías se sale huyendo, después que tiene esa victoria tan grande contra los falsos profetas de los Baales y Jezabel, sale huyendo y se va triste a una cueva. Y el Señor le dijo, ay, pero qué triste tú estás, yo te compadezco. El Señor no dijo eso. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Elías? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Varias veces, léanlo, en un silbo apacible. ¿Qué haces ahí? No es ahí que tiene que estar. Pero Señor, Señor, solo yo he quedado. Todo el mundo se fue a adorar a los Baales, solo yo he quedado. A veces en el servicio como solo yo la única. No, es verdad. Señor le dijo a Elías, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Tú no eres la única. Él siempre tiene un remanente fiel, aunque otros no quieran. Y Elías desde ese día el Señor le dijo a Elías, párate de ahí. ¿Y qué le dijo? ¿Tú vas a seguir siendo profeta? No. Se acabó tu ministerio. Ve y unge a Eliseo por profeta. Así es el Señor.
porque se puso tan triste que quería morirse. Ay, Señor, me quiero morir, estoy solo. A veces en el trabajo, en el ministerio, en la obra, hay tristeza. Pero no podemos mirar al hombre, tenemos que mirar al Señor. Vimos aquí, estamos viendo aquí en Mateo, el capítulo 9, que lo criticaban. Y él dijo, voy a trabajar, esta gente son muy ingratas. Siguió. Los fariseos eran sus acérrimos críticos, los religiosos. Y él siguió trabajando. Porque él tenía una obra que hacer para agradar ¿a quién? A su Padre. Bien, entonces, hermanas, los retos son que siempre habrá mucha mies, mucho trabajo. Que siempre habrá trabajo y es un trabajo presto que hay que hacer. ¿Por qué? Porque todas esas personas a las que vamos a servir en el nombre del Señor están expuestas a la perdición eterna. Vendrá juicio y los obreros pocos. Ahora, el punto número 5 que quería tratarle está en el versículo 38. La clave para el servicio eficaz la da el Señor ahí. Ya ustedes la encontraron la clave. ¿Cuál es? Díganmela a coro porque está ahí. ¿Cuál es? Díganla, está ahí. La oración. El Señor dice, rogad. El Señor le dice, hagan planes. Hagan un plan para hacer una cena, invitar gente para que venga mucha gente. Hagan un plan para ver cómo le enseña a las mujeres costura para predicarle el evangelio. Rogad. La situación de las multitudes que lo puso a él de esa manera que explicábamos, ¿verdad? Su interior conmovido le dijo rogad. Y el verbo rogar en griego sugiere una idea de urgencia. Siempre cuando se utiliza este verbo, rogad, miren que no dice orad, dice rogad, lo que quiere decir es que hay una necesidad imperiosa, personal. Rogad. Una oración, cuando se habla de rogad, es que se reconoce que hay una gran necesidad personal. Los discípulos tienen una gran necesidad, no la gente, no, eran ellos que iban a orar, ¿verdad? Rogad, cuando el Señor habla y se usa el verbo deesis siempre en el Nuevo Testamento para rogar, es más que orar, es una necesidad personal e imperiosa, ustedes necesitan una necesidad, orar, rogar, suplicar. ¿Cuál es el servicio menos asistido de nuestras asambleas? ¿Vamos a tener servicio eficaz? Cada una contéstelo en su corazón. Recuerdo que fui a predicar en una iglesia y cuando a uno le invitan a predicar a iglesia, a veces las hermanas después van a comer con uno y las esposas de los ancianos me llevaron a comer y ellas me dijeron, te queremos decir algo así personal de nosotras, estamos muy desencantadas porque aquí en la iglesia nosotros hacemos cosas y comida después del culto y muchas actividades. Entonces la gente viene, pero como que la gente no se involucra. Uno tiene que estar llamándolo y hacemos cosas. Yo le digo, tú llama a fulana, tú busca aquello, tú lo otro. Y Dios, ¿qué tú nos recomiendas para ver qué hacemos? Porque uno hasta se cansa. Como esposa anciana queremos ayudarlos a ellos. Y yo le dije, orar. Entonces me contestaron, Dios todo lo resuelve con oración. Digo yo, he aprendido que el mínimo detalle de mi vida debo ponerlo en las manos del Señor. Rogad. Se me parte el corazón. Cuando en el servicio de oración de mi iglesia local, yo no voy a hablar de otra iglesia, de la mía, habemos 9 hermanas. De 40 y 50 y tantos que hay. Una joven no veo. Pero acabando de orar, las jóvenes vienen a decorar. ¿Cómo pensamos que el servicio va a estar guiado por el Espíritu? Nosotras tenemos que orar porque en el servicio del Señor hay una oposición diabólica enorme. Miren ese capítulo 9, solamente miren cómo se lo ponían al Señor. Miren, vamos a dar una ojeadita para que ustedes vean. Ahí mismo el capítulo 9, cuando Él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, está sirviéndole ahí. Inmediatamente comenzaron a decir ellos, verso 3,
Algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Cuando él se sienta a comer con los pecadores, este come con publicanos y pecadores, criticándolo. Cuando él echa fuera el demonio del mudo, dicen, este echa a los demonios por el príncipe de los demonios. Crítica constante, oposición constante. Hermanas, ¿piensan que es tan fácil el servicio? No, como la vida cristiana no es fácil. Inmediatamente ellos iban a tener oposición del mismo Satanás que se oponía al Señor, se sigue oponiendo al Señor y se opone a su iglesia. Tenemos que estar clarita con eso. Entonces, ¿por qué no oramos? Rogad, dice, rogad al Señor de la mies. Él es el dueño de la cosecha, Él es el dueño de la mies, Él es el que tiene el control de todo, pero a Él es que hay que pedirle que haga ¿qué? Que envíe obreros a la mies. Miren, el verbo enviar ahí quiere decir empujar. No quiere trabajar la hermana. Usted no va a hacer nada llamándola por teléfono 5 veces al día, ni poniéndola a predicar de que para que se sienta involucrada. No lo haga. Tiene que rogar al Señor para que le empuje el corazón, para que le cambie el corazón, para que lo ame más, para que le sirva por amor. Porque servicio sin amor a Él no tiene ningún valor. Entonces dice, rogad para que envíe obreros a la mies. Pero a ellos 12 que iban a orar, ¿verdad? A rogar. ¿Ustedes saben a quién fue que Él envió? A los mismos que estaban orando. Miren el capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos orando porque queremos servicio. Estamos orando porque tenemos que hacer cosas. Tienes que estar pensando que tú eres parte de la que Él va a mandar. Estamos rogando, dice rogad, orad, para que el Señor de la mies envíe obreros para la mies. Y Él los envía a ellos a trabajar también. Entonces decíamos que la oración es muy necesaria porque tenemos que, oposición diabólica, claro, acuérdense como dice Pablo en Efesios 6, que la lucha no es con carne y sangre, sino con huestes espirituales de maldad. Porque llevamos el evangelio, dice Pablo en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiere decir, el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación a todo aquel que cree, es un tesoro. Pero las portadoras, los portadores, nosotros que lo llevamos, somos frágiles. Somos vasos de barro, nos podemos quebrar. Podemos tener enfermedades, limitaciones. Pero ¿saben qué, hermana? Eso no debe impedir el servicio. Hermana que desde que tiene una enfermedad, bueno, yo no puedo ir porque esa rodilla no me ayuda, porque la cadera, esa es la otra que no tiene. Hermana, el Señor te quiere con las rodillas, sí, y con la cadera, sí, porque Él quiere que la gloria de Él se vea en una coja trabajando y en una enferma predicando. Es muy bueno predicar si estoy saludable y estoy bien, muy bien, tengo mucho poder, pero lo glorioso es ver cómo el poder de Dios sostiene a una mujer con debilidades, ay hermana, yo tengo demasiados problemas, demasiadas cosas en mi cabeza, no me hable de eso ahora, tengo lo mío. Miren, hermanas, una de las cosas que está haciendo que el servicio dentro del pueblo de Dios no sea con devoción, es que estamos pensando mucho en nosotras mismas. El individualismo nos está acabando. Y yo tengo un problema, que mi hijo que te droga. Y el Señor te quiere y te tiene esa prueba, ese problema, para que te dé cuenta que no eres tú, que es el poder de Él que te va a hacer la obra en ti. La disposición viene cuando te des cuenta que Él siempre ha usado. Uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento y ve todos esos jueces. Cada uno tenía muchísimos problemas. Y el Señor lo escogió y se glorificó para que la gloria sea de Él. Entonces, mis hermanas, una de las cosas importantes por la cual debemos orar es porque tenemos debilidades, flaquezas, pruebas. Somos vasos de barro. Y el Señor le pedimos que nos ayude en nuestras debilidades, a que nos ayude a trabajar así, a caminar sirviéndole. Otra cosa por lo que tenemos es que orar, hermanas, porque nosotros estamos en este mundo.
atravesando este mundo. Y tenemos las mismas necesidades de la gente del mundo. Pero muchas veces, aun siendo cristianos, nuestros corazones son insensibles a las necesidades de otros. Así que tenemos que orar en las asambleas, rogar, para que cuando el Señor nos envíe, nuestros corazones sean sensibles. Nuestros corazones estén dispuestos a ver la necesidad del otro, a verlos con ojos de compasión y de misericordia. Eso hay que orar por eso, hay que rogar para que el Señor nos envíe como obreros útiles y dispuestos. Y no debemos desanimarnos, hermanas. Ustedes saben que eso es parte de la condición humana de uno desanimarse, porque uno comienza a ver las cosas así, como humano. Ay, que uno hace tanta cosa y no ve nada, hermana. No se ponga a contar como con los ojos suyos. Lo que usted hizo, el Señor lo está notando allá. Y miren, mis hermanas, con esto voy a concluir. Debemos orar mucho en nuestras asambleas, rogar al Señor por obreros dispuestos para la mies. Los pocos que Él tenga al servicio para Él. ¿Por qué? Porque Él, cuando finaliza la palabra, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que me encanta, Revelación, termina el Señor diciendo en los versos finales del capítulo 22, el verso 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso está vigente, eso es palabra de Él, eso es vivo, Él viene. Tú la obra para Él, fiel. Solamente vinieron 3, las 3 fieles. Él busca, ¿qué? Obreros fieles. Nosotras esperamos que Él nos diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermana, no piense que para que usted sea una gran mujer tiene que ser una misionera que se va para el África. No. Usted y yo, el Señor nos llamó a estar en un lugar determinado, con un talento determinado, con un don que el Espíritu Santo nos dio a cada una. Oiga, los dones son muchos en la iglesia, pero no lo ejerce igual todo el mundo. El don de enseñanza que puedo tener yo y puede tener otra hermana, ella lo hace específicamente como solo ella lo puede hacer. Porque el Señor la capacita y la necesita a ella en un momento de su vida para hacerlo. Así es con cada una de nosotras. El talento que el Señor te dio, tú lo vas a hacer para Él y solo tú lo vas a hacer para Él, porque esa obra Él te la tiene hecha para ti. Él te preparó para esa obra, no se la dejé a otra. Entonces, ¿qué pide Él? Fidelidad, porque vamos a pasar por el tribunal de Él. ¿Ustedes sabían eso? Dice Pablo que es necesario que todos comparezcamos por el tribunal. Él viene por nosotras. Pero cuando estemos en su presencia, vamos a estar ante su tribunal, no para juzgarnos por nuestros pecados. No. Él murió por nuestros pecados y somos salvas. Para darle, ¿qué? Recompensas, porque Él viene pronto y su galardón con Él. Para recompensar la obra que Él hizo en el poder del Espíritu Santo, porque Él es que la hace. Nosotras solamente somos, ¿qué? Un vaso, un instrumento de barro. Pues hay que orar mucho. Y hermanas, quiero terminar diciéndoles que ojalá nosotras podamos decir, como le dijo la tsunamita a su amado, en Cantar de los Cantares 2:10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Yo espero que pronto yo pueda oír esas palabras de Él. Levántate, ven en los aires, vengo por ti. Que el Señor nos ayude a estar fieles sirviéndole, como Él quiere que sirvamos. Que el Señor nos bendiga.